Saludos, espero que te encuentres bien. El 23 de septiembre del 2005, un contingente de agentes del FBI llegaron hasta el sector Plan Bonito en Hormigueros. El propósito de su visita, según ellos, era atrapar a un peligroso prófugo que llevaba 15 años en el clandestinaje y que era considerado por el gobierno de Estados Unidos como un terrorista. Sin embargo, para muchos en Puerto Rico, este incidente fue el asesinato de un líder revolucionario que murió defendiendo sus ideales. En el episodio anterior hablé del robo a la compañía Wells Fargo ocurrido en el 1983 en Connecticut. Al final del episodio indico que Filiberto Ojeda regresó al clandestinaje el 23 de septiembre de 1990, una fecha de mucho significado, particularmente para los sectores independentistas y nacionalistas en Puerto Rico, el Grito de Lares. La mayor parte de la información que escucharás a continuación es basada de un informe realizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos luego del incidente en el que murió Filiberto Ojeda a sus 72 años. Aunque el Departamento de Justicia en gran medida justificó los actos del FBI, el informe deja entrever la realidad de las acciones, en ocasiones torpes y en otras malintencionadas, de los agentes federales que llegaron hasta el lugar de los hechos y de la jefatura de las agencias federales. En el 2005, el FBI de San Juan y su agente especial a cargo, Luis Fraticelli, investigaban el paradero de Filiberto Ojeda Ríos. El FBI pensaba que era posible que Filiberto Ojeda y su esposa estuvieran viviendo en una casa de la comunidad Plan Bonito ubicada en una zona rural de Hormigueros. El FBI había identificado como objetivo una casa en la que creía que vivía Filiberto, pero como el lugar era remoto y el terreno era boscoso, se les hacía un poco difícil llevar a cabo operativos convencionales de vigilancia. La oficina del FBI en Quantico, Virginia, aprobó una solicitud de Fraticelli para desplegar al equipo de rescate de rehenes del FBI para llevar a cabo un operativo táctico con el objetivo de arrestar a Filiberto Ojeda. Fraticelli también solicitó francotiradores para que vigilaran la casa y de esta forma confirmar si Filiberto se encontraba en esta. Supuestamente a Luis Fraticelli le preocupaba que se formara un tiroteo como el que ocurrió en el 1985 entre los agentes del FBI y Filiberto cuando lo fueron a arrestar con relación al robo de la Wells Fargo. Fraticelli, según se dice, temía que en la casa hubiera bombas o granadas. Según él, este prefería que para evitar situaciones de peligro se arrestara a Filiberto fuera de la casa o cuando llegara en un carro. En el plan de Fraticelli no estaba contemplado rodear la casa y exigirle a Filiberto que saliera y se entregara. Alegadamente no quería que Filiberto se atrincherara en su casa porque temía que simpatizantes de los macheteros llegaran hasta el lugar en grandes cantidades y que la situación se saliera de control. Aunque el equipo de rescate de rehenes no llevó negociadores, Fraticelli hizo los arreglos para que 2 negociadores del FBI de San Juan estuviesen disponibles durante el operativo. El FBI dice que tuvo en cuenta la celebración anual del Grito de Lares el 23 de septiembre. Aparentemente, el FBI pensaba que era posible que Filiberto saliera de su casa ese día para participar en la celebración que se llevaba a cabo en Lares. Hay simpatizantes de Filiberto que dicen que esto no era cierto porque él ya sospechaba que lo estaban vigilando. Según el FBI, esto les permitiría arrestarlo con mayor facilidad mientras se encontraba fuera de su casa. Sin embargo, hay otras versiones que indican que precisamente ellos escogieron ese día para enviar algún tipo de mensaje. El 19 de septiembre, el equipo de rescate de rehenes del FBI instaló un centro de operaciones en una localidad ubicada a unas 25 millas de la casa de Filiberto Ojeda. La policía de Puerto Rico sabía que el FBI estaba tratando de ubicar a Filiberto y le habían prestado cierta ayuda. Sin embargo, el FBI no les avisó de antemano que ellos tenían información de que Filiberto estaba en Hormigueros y que planificaban arrestarlo allí. Fraticelli no le avisó a la policía porque quería mantener el operativo en secreto y no quería que se filtrara información. Durante la madrugada del 22 de septiembre, un equipo de francotiradores del FBI comenzó a vigilar la casa de Filiberto. Al amanecer, se escondieron en un monte que quedaba a poca distancia de la casa y al caer la noche, reanudaron la vigilancia.
Mientras uno de los francotiradores caminaba cerca de la verja que rodeaba la casa, dos perros comenzaron a ladrar agitadamente y se prendieron las luces de la casa de Filiberto y de una casa vecina. El francotirador vio a una mujer en el balcón y la escuchó hablar con un hombre que estaba en el patio con una linterna. El hombre se acercó hasta el lugar en donde se escondía el francotirador, pero aparentemente no lo vio. Según la descripción física que dio este francotirador del hombre, se concluyó que este era en efecto Filiberto Ojeda. Fraticelli y el comandante del equipo de rescate de rehenes consideraron ordenar un operativo inmediato para arrestar a Filiberto en la mañana del 23 de septiembre, pero concluyeron que la información que tenían sobre la casa no era suficiente para asegurar una entrada sorpresiva por la puerta delantera sin matar o herir a los ocupantes de la casa. Según Fraticelli, se tomó la decisión de esperar a que Filiberto saliera de su casa en carro esa mañana para participar en la celebración del Grito de Lares, para entonces detenerlo en ese momento. El FBI convocó a todos los agentes disponibles del equipo de rescate de rehenes y del equipo SWAT. Además, se asignó un gran número de agentes del FBI de San Juan para que vigilaran todos los puntos de salida cerca de la casa de Filiberto. Sin embargo, Filiberto nunca salió de su casa esa mañana. No estaba en sus planes. Al mediodía, los residentes del sector Plan Bonito, en el barrio Agüitas de Hormigueros, notaron la presencia de contingentes de agentes federales por los alrededores en vehículos no identificados. El ambiente estaba sumamente tenso en ese sector. El FBI contaba con una orden de allanamiento sin necesidad de aviso previo, por lo que no tenía planes de anunciarse antes de entrar. Su plan era que una vez lograran acceso a la residencia, los agentes irían de habitación en habitación hasta capturar a Filiberto y asegurar la residencia. A eso de las 2:30 de la tarde, un francotirador vio que un carro se detuvo a la entrada de un camino que llevaba hasta el lugar en el que él se encontraba. Varios minutos más tarde llegó otro carro. El francotirador oyó personas hablando, pero no pudo entender lo que decían porque él no hablaba español. Al poco tiempo vio una persona señalando hacia el lugar en donde estaban escondidos los francotiradores. Los francotiradores, preocupados, se comunicaron con el centro de mando por radio para informar sobre lo que estaba sucediendo. Ellos pensaban que los hombres eran macheteros y que los habían descubierto. Por esta razón le pidieron al centro de mando que enviara agentes lo antes posible para que atacaran la casa. Aproximadamente a esa misma hora, Filiberto recibió una llamada a su casa. La llamada era para informarle que había agentes del FBI moviéndose por la zona y que era muy probable que estuvieran llevando a cabo un operativo para ejecutarlo. Poco tiempo después, el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico emitió una orden autorizando al FBI a realizar un allanamiento en cualquier hora del día o de la noche. La orden de arresto original, emitida en el 1990, debido a que Filiberto no se presentó al juicio por el robo de la Wells Fargo, aún seguía vigente. Aproximadamente a las 3:45 o 4 de la tarde, 10 agentes de la tropa de asalto abordaron 2 helicópteros. Los agentes estaban equipados con cascos, chalecos a prueba de balas y rifles M4. El resto de los agentes de la Fuerza de Reacción Rápida estarían a cargo de manejar cualquier amenaza de personas que estuvieran cerca del perímetro. Numerosos agentes del FBI de San Juan y 2 negociadores fueron enviados hasta el lugar. Los francotiradores se colocaron en distintos puntos alrededor de la casa. Cuando los helicópteros del equipo de rescate de rehenes llegaron a un terreno cerca de la casa, los agentes de la tropa de asalto bajaron por una soga hasta una cuesta empinada. Una vez en el suelo, se dieron cuenta de que no estaban en la zona de aterrizaje planificada. Los agentes se movieron lentamente a través de una cuesta hasta llegar a un camino donde se toparon con otro agente del FBI de San Juan. El agente estaba en un vehículo todoterreno. Algunos agentes del equipo de rescate se montaron en el auto, otros subieron en los estribos o en el bumper trasero y el agente los llevó rápidamente hasta el frente de la casa de Filiberto. Cuando el vehículo con los agentes del equipo de rescate de rehenes llegó al lugar, 2 francotiradores se acercaron a la casa y fueron detectados por los perros que se encontraban dentro de la verja y estos comenzaron a ladrar fuertemente. El vehículo todoterreno derribó un portón y un francotirador que ya estaba ubicado cerca de la casa lanzó una granada tipo flashbang en una de las esquinas de la casa.
Un perro, muy asustado por la explosión, corrió hacia los escalones y un agente le disparó y lo mató. Los agentes alegaron que mientras se acercaban a la casa, escucharon varios disparos provenientes de la misma. Debido a esto, los agentes se posicionaron sobre los escalones y en el lomo que quedaba a cada lado de los escalones, pero no siguieron hacia adelante para no recibir disparos. Cuando uno de los agentes se preparaba para abrir un portón de madera ubicado frente a la casa, vio que alguien apuntaba una pistola desde una de las puertas de la casa. El agente dijo que escuchó varios disparos y que sintió impactos en su chaleco antibalas. Al sentir los impactos, el agente buscó un lugar seguro y se dio cuenta de que estaba herido en el abdomen. Otro agente que estaba cerca del portón de entrada dijo que vio cómo disparaban desde la puerta de la cocina. El agente vació un peine de unas 28 balas de su M4 contra la residencia. Varios agentes hicieron lo mismo. El agente herido alega que mientras buscaba refugio, otro disparo le pegó en el casco sin hacerle daño. El FBI alega que otro de sus agentes recibió 2 disparos en el chaleco antibalas, pero no fue herido. A partir de ahí, se formó un tiroteo en el que la mayoría de los cientos de disparos que se realizaron ese día provenían de los rifles de los agentes federales. El tiroteo duró algunos 2 minutos y terminó como a eso de las 4:30 de la tarde. Filiberto entendía que los agentes del FBI no venían a arrestarlo, sino a matarlo. Por eso le pidió a su esposa que se mantuviera viva y le pidió que se entregara, porque era necesario, según él, que hubiese un testigo. Filiberto le gritó a los agentes del FBI para dejarles saber que su esposa iba a salir y para que no le dispararan. Acto seguido, la puerta delantera de la casa se abrió y la esposa de Filiberto, Elma Beatriz Rosado, salió con las manos vacías extendidas hacia adelante. Los agentes trataron de que Elma Beatriz se arrodillara, pero al ella no hacerlo, la arrojaron a la tierra bruscamente. Luego la esposaron y comenzaron a interrogarla fuertemente. En ese momento, ella vio que su perrita, llamada Caoba, había muerto. Elma Beatriz se negó a hablar con los agentes del FBI, quienes le preguntaban cuántas personas y armas había en la casa, si había explosivos y si había heridos. Al ella no querer hablar, inmediatamente fue llevada hasta el Centro de Detención Metropolitana en Guaynabo y fue puesta en libertad al día siguiente sin que se le radicaran cargos. Según la versión oficial del FBI, un agente del SWAT comenzó a hablar con Filiberto. El agente le gritó que saliera de la casa con las manos levantadas. Filiberto le preguntó quiénes eran todos y el agente le contestó que eran del FBI. El agente indica que Filiberto le respondió que los agentes eran delincuentes, imperialistas, colonialistas y una mafia. Luego el agente le preguntó si estaba herido. Filiberto le contestó que quería hablar con la prensa. El agente le dijo que la prensa no iría al lugar. Filiberto no quiso contestarle más preguntas y le dijo que solo hablaría con el periodista Jesús Dávila. El agente le dijo que no se podía y le preguntó nuevamente si estaba herido. Filiberto solo dijo: "Estoy aquí". Filiberto se negó a entregarse y, según el agente, comenzó a hablar en consignas revolucionarias, en lo que según él parecía un discurso ensayado. El agente siguió tratando de comunicarse con Filiberto, pero eventualmente este le dijo: "Saben lo que quiero, cállate". Un negociador del FBI de San Juan llegó hasta el lugar de los hechos e intentó hablar con Filiberto, pero este le repitió en varias ocasiones su exigencia de que le trajeran a Jesús Dávila. El negociador llamó a Fraticelli desde su celular para decirle lo que estaba pasando. Fraticelli se negó rotundamente a llevar a Jesús Dávila y le dijo al negociador que no llevaría a nadie al lugar de los hechos porque era demasiado peligroso. Luego de colgar la llamada con Fraticelli, el negociador no le dijo a Filiberto sobre la decisión de este y siguió tratando de dialogar con él. En cierto punto, Filiberto dijo: "No voy a negociar con ninguno de ustedes hasta que traigan al periodista Jesús Dávila. Entonces hablaremos de mi entrega". Aunque Fraticelli dijo que no recordaba haber escuchado la palabra entrega, varios agentes del equipo de rescate de rehenes afirmaron que recibieron esa información cuando Filiberto se lo comunicó al negociador. Aunque el negociador del FBI siguió llamando a Filiberto, este no volvió a responder. Ya a las 5 de la tarde, la noticia de que el FBI tenía rodeado a Filiberto Ojeda era noticia a nivel internacional. A eso de las 6 de la tarde, los fiscales del gobierno de Puerto Rico, José Aldebol, José Delgado y José Frank Nazario, llegaron hasta el sector Plan Bonito. Sin embargo,
el FBI no les permitió el paso hasta la escena. Poco tiempo después llegaron los abogados Martín González Paz, Alberto Lozada y Julio Aldea con el objetivo de velar por los derechos de Filiberto Ojeda, pero el FBI también les impidió el paso. El ambiente en los alrededores de la casa de Filiberto continuaba tenso, sobre todo porque estaba comenzando a oscurecer. Un agente del FBI que solamente ha sido identificado como el agente Brian alega que cerca de las 7 de la noche pudo ver a través de la ventana de la cocina parte de un refrigerador de color claro. El refrigerador cubría la mitad de su campo de visión por la ventana. La otra mitad estaba en oscuridad. Mientras se encontraba posicionado en una parte alta detrás de un muro de contención que estaba a algunos 20 pies de la casa, el agente Brian vio cómo se abría la puerta del refrigerador y se prendía la luz. Brian dijo que vio a una persona agachada, con un revólver en su mano izquierda, apuntando hacia afuera de la ventana. Brian dijo que la persona tenía un arma apuntando en su dirección y en la de otros agentes del FBI. Ningún otro agente informó haber visto lo que observó el agente Brian. Cuando el agente Brian vio que la persona abrió la nevera, inmediatamente levantó su rifle, lo apuntó hacia donde creía que estaba el cuerpo de la persona y le hizo 3 disparos de forma consecutiva. Inmediatamente después de haberse oído los 3 disparos realizados por el agente Brian, se escuchó a Filiberto Ojeda gritar quejándose y un ruido como si alguien se hubiese caído. Un agente escuchó también un gemido justo después de los gritos. El agente Brian dijo por la radio que pensaba que había alcanzado al sujeto. Luego de que se escucharon los disparos, el copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, Héctor L. Pesquera, le pidió al FBI que lo dejaran entrar como médico para verificar la salud de Filiberto Ojeda, pero no se lo permitieron. Minutos más tarde, el FBI llamó al secretario de Justicia de Puerto Rico, Roberto Sánchez Ramos, y al fiscal en jefe del Departamento de Justicia, Pedro Goico Amador, para informarles sobre el tiroteo y para que enviaran fiscales locales al lugar de los hechos. Esta fue la primera notificación que el Departamento de Justicia de Puerto Rico recibió por parte del FBI con relación a un operativo para capturar a Filiberto Ojeda. Tanto el secretario Sánchez Ramos como el fiscal Goico dedujeron a partir de ese momento que Filiberto estaba gravemente herido o quizás muerto. Los agentes en el lugar de los hechos deseaban entrar al domicilio de inmediato. Sin embargo, se alega que Fraticelli no quiso porque temía que Filiberto no estuviese incapacitado o que hubiese un segundo tirador dentro de la casa. Sin embargo, los simpatizantes de Filiberto Ojeda creen que el FBI hizo esto adrede para dejar que Filiberto muriera desangrado. Minutos más tarde, como a las 7 de la noche, el FBI contactó a la Autoridad de Energía Eléctrica para que interrumpieran el suministro de electricidad a la casa de Filiberto, ya que estos estaban equipados con aparatos de visión nocturna. A las 8:10 de la noche el servicio fue interrumpido en el sector. Un agente del equipo de rescate de rehenes detonó una carga explosiva que se había puesto en un portón de madera ubicado a la entrada de la casa. Los agentes detonaron varias granadas flashbangs en otros lugares de la casa y un agente abrió el portón de madera. Luego de las explosiones y de que abrieran el portón, no hubo ninguna reacción ni ningún movimiento en el interior de la casa. Los agentes miraron hacia el pasillo detrás del portón, pero no vieron a nadie. A pesar de eso, según el informe oficial, se le indicó a Fraticelli desde la oficina de Cuántico que no entraran a la casa esa noche. La orden era esperar hasta el otro día para entrar. El plan del FBI incluía utilizar un perro de la unidad K9 de la Policía de Puerto Rico para determinar la ubicación o actividad de él o los ocupantes de la casa. El perro de la Policía de Puerto Rico llegó casi a las 12 del mediodía y se quedó poco tiempo porque el superintendente Pedro Toledo dio órdenes de que no participara del operativo. Toledo dijo que le negó permiso al FBI para utilizar el perro porque entendía que como el FBI temía que pudiera haber explosivos dentro de la casa, él no deseaba colocar en peligro al manejador del perro ni al can. El gobernador en ese entonces, Aníbal Acevedo Vilá, dijo que no tenía conocimiento del operativo y que el FBI no le informó absolutamente nada. Acevedo Vilá criticó la forma en la que el FBI manejó el caso. Al igual que Hernández Colón en el 85, ni por cortesía le informaron sobre el operativo. Aproximadamente a las 2:34 de la tarde, varios agentes lanzaron 3 granadas flashbang
mientras otros se trepaban por el muro de contención y entraban a la propiedad a través del portón de madera y luego finalmente entraron a la casa por la puerta de la cocina. Los agentes descubrieron el cuerpo de Filiberto Ojeda boca abajo cerca de la puerta principal de la casa. El FBI alega que al lado del cuerpo de Filiberto había una pistola Browning de 9 milímetros cargada y amartillada, dando a entender que antes de ser herido, Filiberto estaba a punto de disparar. Debajo del cuerpo de Filiberto salía un único hilo de sangre que pasaba por debajo del marco de la puerta, creando una mancha de sangre en el piso del balcón. Filiberto tenía puesta una gorra de camuflaje, un chaleco antibalas, un overol de camuflaje y botas de combate negras. Un médico del FBI constató que el cuerpo no tenía pulso y observó que tenía rigor mortis, es decir, que el cuerpo ya estaba tieso. El FBI buscó en todas las habitaciones de la casa, pero no encontró a más nadie. No había macheteros apertrechados en la casa, como ellos decían o creían. A pesar de esto, los agentes no se atrevían a mover el cuerpo de Filiberto por temor de que hubiese una granada debajo de este o en su mano izquierda, la cual se encontraba pillada debajo de su cuerpo. Los agentes engancharon un cable del chaleco antibalas de Filiberto y lo alaron con una especie de grúa hasta que lo arrastraron hacia el balcón. Mientras lo movían, la mano izquierda de Filiberto se salió de debajo de su cuerpo y los agentes se percataron que no tenía ningún explosivo. Al mover el cuerpo, una gran cantidad de sangre que estaba acumulada debajo se regó por la puerta hacia el balcón. Los agentes observaron dos objetos que le parecieron sospechosos dentro de la casa: una caja que tenía unos alambres por fuera y una mochila. Al igual que el cuerpo de Filiberto, la caja fue sacada con una grúa. Al inspeccionar la caja se dieron cuenta de que allí solamente estaba la trompeta de Filiberto y en la mochila no había explosivos. El detalle de la trompeta es importante porque existe una versión en la que un agente federal le dijo a un técnico forense que Filiberto estaba tocando su trompeta cuando le hicieron los disparos. Esto contradice totalmente la versión del agente Bryan. Casi a la 1 de la tarde, el FBI le permitió la entrada al jefe de los fiscales de Puerto Rico, Pedro Jerónimo Boyco. Cerca de las 3 de la tarde, un examinador médico de San Juan pronunció muerto a Filiberto Ojeda Ríos. A partir de ese momento, el FBI permitió que los investigadores del Instituto de Ciencias Forenses procesaran la escena. Los técnicos forenses retiraron el cuerpo de Filiberto aproximadamente a las 5 de la tarde. El allanamiento de la casa terminó a eso de las 9:30 de la noche. Según el informe del Departamento de Justicia, el FBI confiscó más de 100 artículos en la casa, entre estos varios equipos de informática, pero no se especifica si eran computadoras, discos, etc. También confiscaron libros y otros documentos. Según el informe oficial de autopsia, Filiberto Ojeda murió de una sola herida de bala justo debajo de su clavícula derecha. La bala le perforó el pulmón derecho y salió por el centro de su espalda del mismo lado. La bala fue recuperada dentro del chaleco antibalas que llevaba puesto. El patólogo forense que realizó la autopsia, el doctor Francisco Cortés, indicó que basado en el tamaño de la herida y otras variables, estimaba que Filiberto había muerto desangrado aproximadamente entre 15 a 30 minutos después de haber sido herido. El doctor opinó que Filiberto pudo haber sobrevivido si hubiera recibido inmediatamente atención de primeros auxilios y otros cuidados quirúrgicos. La bala que mató a Filiberto pertenecía a uno de los 3 tiros disparados desde el muro de contención por el agente Bryan, ubicado al lado derecho de la casa a una distancia de aproximadamente 19 pies. Las 3 balas atravesaron la ventana de la cocina, penetraron el lado izquierdo del refrigerador y salieron por el frente de este. El informe forense indica que Filiberto disparó desde el pasillo que daba hacia el portón de entrada y desde la ventana de la cocina. Sin embargo, existen reportes periodísticos y de investigadores del caso en las que no había pruebas de que Filiberto hubiese disparado. Aunque varios agentes informaron haber percibido tiros provenientes del interior de la casa y a través de la puerta delantera, el informe reveló que los disparos que atravesaron la puerta se hicieron desde afuera de la residencia. Mire, la verdad puede estar representada por minoría en un momento determinado. Y particularmente en el colonialismo es así. Uno tiene que vivir con honestidad y confiar en el pueblo. Porque en última instancia,
lo que uno está confiando es en la pureza de unas ideas que se profesan y en unas verdades que se entienden y que son claras. Y lo único que conduce a este pueblo en la dirección de reafirmación moral, de reafirmación como ser humano y de total elevación de autoestima colectiva y como ser humano, pues es la libertad y la independencia, más nada. El resto es una mentira. Definitivamente este es un caso sumamente controversial y políticamente cargado. Quizás por eso demore tanto tiempo en trabajarlo. Muchas preguntas quedan sin contestar sobre este fatídico día, como por ejemplo, ¿por qué el FBI escogió precisamente el 23 de septiembre para realizar el operativo? Si su intención era arrestarlo cuando saliera de su casa, ¿por qué de todas maneras terminaron matándolo allí dentro? ¿Por qué no negociaron con él y le llevaron al periodista? Era necesario llevar casi un ejército de agentes federales, helicópteros, francotiradores, equipos de SWAT para arrestar a un anciano de 72 años que estaba operado del corazón. Si bien es cierto que para los años 70 y 80 los macheteros cometieron un sinnúmero de atentados violentos como su método para conseguir la independencia de Puerto Rico, ¿eran los macheteros una amenaza inminente en el año 2005? ¿Fue la muerte de Filiberto Ojeda una muerte extrajudicial, un asesinato político o fue una acción de legítima defensa por parte del agente Bryan, quien tomó la decisión de dispararle a Filiberto horas después que el tiroteo había terminado? ¿Qué te pareció este caso? Déjame saber tu opinión o tus comentarios a través de Facebook, X, Instagram o envíame un correo electrónico a crimepodpr@outlook.com.